Buenos días a todos. Es una alegría estar de vuelta en un almuerzo de amigos rotarios. Vamos a iniciar la reunión un poquitito tarde porque ha habido un caos de tránsito que impidió que muchas personas llegaran a tiempo. Vamos a proceder con el saludo a las banderas. Saludar a la bandera argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la bandera de Rotary Internacional. Tomen asiento. Nuestro secretario honorario va a proceder a la lectura del día de la fecha. Señores, señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión de hoy, miércoles 4 de octubre, nuestro amigo Juan Insúa. La oradora de la fecha es la doctora Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente de la República Argentina, quien disertará sobre el fenómeno de la libertad avanza. Será presentada antes de que avance el informe de Secretaría. Será presentada y entrevistada por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas. Los socios e invitados que deseen formular preguntas pueden hacerlas llegar a través del celular del club, que es el 11 24 64 96 31 y está apuntado en el informe. Participan de la mesa cabecera los consocios Luis Bameul, Silvio Tatti, Aldo Álvarez, Bernardo Turjansky, Juan Carlos Lee Rossi, Liliana Parodi, Raúl Romero, Lucas Lainez y Héctor Lorenz. Especialmente invitados nos acompañan hoy Daniel Abate, invitado por José Luis Puricelli, María Susana Alleo, invitado por Guillermo Combal, Tomás Elizalde, invitado por Miguel Maxwell, Norberto Esperón, invitado por Marcos Pejasevich, Juan Cornejo, invitado por Diego Ibarbia, Santiago Parsons, invitado por Jorge González Suelgaray, y Federico Cuervo, invitado por Eduardo Cartazo Naveira. Se encuentra presente también Tomás Bollo, líder de desarrollo de negocios LATAM, de nuestro sponsor Pax Assistance. De los clubes rotarios del país nos acompaña Edgardo Murúa, Hernán Iannone, del Rotary Club de General Sarmiento, Daniel Spala, del Rotary Club de Ingeniero Maschwitz, Inés García Murúa, del Rotary Club de San Telmo Constitución, Gustavo Altieri, del Rotary Club de Palermo New, y Paulo Vinicio Conteo, del Rotary Club de Belgrano, quien asiste acompañado por Matías Quintana, María Sebasco y Bernardo Joselevich. En una mesa especial se encuentran presentes los periodistas Liliana Franco, Josefina Ascaso, Juan Pablo Cábana, Jazmín Bugliorini y Jazmín Bugliorini. El miércoles 8 de noviembre compartirá nuestro almuerzo la gobernadora de distrito 4895, la señora Judith Figueroa. Por este motivo, le recordamos a los presidentes de los comités que le hagan llegar a Carolina antes del 13 del corriente los objetivos y planes de acción para este ejercicio. El lunes 27 de noviembre vamos a modificar el día del almuerzo. Vamos a recibir la visita del presidente de Rotary International, Gordon McInally, y por eso trasladaremos el día de la reunión, el 27 de noviembre. El próximo miércoles 11 de octubre ocupará la tribuna Mariano Barrio, quien disertará sobre panorama electoral y futuro gobierno. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Nuestra oradora es hoy Victoria Eugenia Villarruel, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, candidata a vicepresidente por el Frente Libertad Avanza. Victoria es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Asociación Civil
Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y es además presidente honorario de la Fundación Oid Mortales. Además publicó, entre otros libros, Lo llaman Jóvenes Idealistas, y es coautora del libro Los Otros Muertos. Victoria, es un gusto escucharla. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Rotary Club que me invita a compartir con ustedes este almuerzo y especialmente a Clara Mariño, que me ha insistido bastante porque tenía una agenda muy complicada. Y por supuesto a cada uno de ustedes que va a estar aquí compartiendo mis breves palabras. Yo voy a tratar de ser bastante sintética. Quiero contarles muy brevemente cómo es que llego a la política. Puede que algunos lo sepan, pero siempre está bueno hacer una síntesis de eso. Soy abogada y en el año 2006 fundo, junto con víctimas del terrorismo, es decir, con ciudadanos que fueron agredidos por Montoneros y el ERP en la década del 70, una asociación civil reconocida por el Estado argentino que las representa y que de alguna manera solicita el reconocimiento de sus derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Desde el año 2006 hasta el presente, en pleno momento del kirchnerismo y con Néstor Kirchner en el poder, plantear esta cuestión, que era un tema tabú, era algo sumamente políticamente incorrecto, era algo muy combatido, muy combatido por la izquierda y por todos aquellos que han tratado de que la historia sea conocida en forma parcial y en forma amputada de alguna manera. Así que desarrollamos una labor que implicó incluso hacer el listado de víctimas del terrorismo. Como todos ustedes saben, uno de los primeros actos de gobierno del expresidente Raúl Alfonsín fue crear la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP. Era una comisión de la verdad que investigaba aquellos abusos y crímenes que se pudieran cometer desde el Estado. Hubiera correspondido hacer lo mismo con los crímenes del terrorismo, es decir, investigar quiénes eran las víctimas, cuáles eran sus nombres, de qué tipo de atentados, relevar quiénes habían sido los victimarios, pero el Estado argentino decidió no investigar. Y así nos encontramos hasta el año 2006 con una verdadera dimensión desconocida en la cual no sabíamos cuántas eran las víctimas, no sabíamos de qué tipo de delitos, qué había sido de ellas, etc. Con un equipo de la asociación CELTIB, que yo presido, hicimos un equipo de historiadores y de investigadores, fuimos a relevar en las hemerotecas públicas los diarios de época, delimitamos nuestra investigación del 69 al 79, que son 10 años donde son demostrables las organizaciones armadas que cometieron estos atentados, y relevamos 16.000 ediciones de diarios. Es decir, ¿qué hicimos? Leímos todos los diarios a la búsqueda de hechos delictivos que pudieran ser caratulados por el derecho internacional como atentados terroristas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué hago esta observación? Porque una cosa es un secuestro común, otra es un secuestro extorsivo y otra es un secuestro extorsivo que hace una organización terrorista. Entonces, la última categoría es un atentado terrorista. Las dos primeras son delitos comunes. Bueno, ese trabajo de discriminación entre diferentes delitos lo llevamos adelante. Además, leímos toda la colección de Evita Montonera y de Estrella Roja, que eran los dos órganos principales de prensa de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y a eso le agregamos libros escritos por exterroristas, porque siempre es fundamental, si vamos a invocar hechos delictivos, siempre es importante que tengamos la palabra de aquellos que los cometieron, que debo decirles que ha sido muy profusa a lo largo de estos 20 años de kirchnerismo, porque hay mucha gente orgullosa de haber puesto bombas, secuestrado y asesinado a inocentes. Bueno, este trabajo nos demandó 5 años, desde el 2008 al 2013, y en esa fecha llegamos a una cifra marco de víctimas del terrorismo por toda clase de delitos, que van desde el asesinato hasta
el haber sido rehenes, por ejemplo, en aviones en vuelo, porque eso es algo que se ve en las películas, pero en Argentina pasó y obviamente se le tiró tierra a esos hechos y han sido olvidados. Bueno, esta investigación arrojó que había 17.380 víctimas de todo tipo de delitos. Ninguna de ellas había tenido justicia, verdad y reparación, y aquellas en las cuales se había logrado que hubiera condenas penales, el Estado terminó indemnizando a los terroristas o terminó de alguna manera reivindicándolos. O sea que ha sido una situación profundamente violatoria de los derechos humanos la que hemos vivido en estas últimas décadas con esta temática. Con ese trabajo, además, nos pusimos en contacto con todas las asociaciones y ONGs de víctimas del terrorismo del mundo, por eso mantenemos relación con las víctimas de la ETA, de las Torres Gemelas, de atentados en Israel, de atentados por el IRA irlandés, las Brigadas Rojas, etc. Siempre trabajando con lo que es el estándar internacional en la materia, que marca que cuando es una asociación de víctimas del terrorismo no estamos tratando otras problemáticas. Por eso aprovecho esta oportunidad para decirles, nunca estuve en una causa de lesa humanidad y no he defendido a ningún militar acusado de lesa humanidad por la simple razón de que me dediqué totalmente y me aboqué exclusivamente a la problemática de las víctimas del terrorismo. Por supuesto, son causas relacionadas. Como abogada tengo conocimiento de lo que ocurre en esos juicios, pero no he llevado adelante la defensa de ninguna persona acusada de lesa. Y bueno, con esta actividad y además con una visión en lo que tiene que ver con el aborto muy similar con Javier Milei, iniciamos una amistad en el 2018 cuando surge la discusión sobre el aborto. Nosotros somos profundamente providas y por ello, bueno, establecimos una relación de amistad que en el año 2021, bueno, termina madurando en lo que fue nuestra candidatura a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Elección en la cual resultamos electos con el 17%, ingresamos nosotros 2 como diputados nacionales y 5 legisladores. Y a partir de allí comenzó lo que Javier Milei había anunciado, que era, bueno, me voy a candidatear en el 2023 a presidente. Así que hemos estado casi 2 años en campaña. No tengo 2 años como diputada, los 2 años los cumplo el 10 de diciembre, pero hemos estado en campaña casi ininterrumpida, explicándole a la sociedad cuál es nuestra visión política, cuál es nuestra visión en valores, cuáles son las ideas que queremos aplicar. Y a lo largo de este trabajo tan intenso, en el cual hemos presentado proyectos de ley, hemos votado en contra del kirchnerismo en el 95% de las oportunidades, incluso a veces en situaciones profundamente incómodas. Voy a contarles, por ejemplo, que se han creado universidades en las últimas sesiones en el Congreso de la Nación y que son universidades como, por ejemplo, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de Pilar, la Universidad del Delta, de Río Tercero, y son universidades que en realidad son cajas, no son universidades que van a tener excelencia académica y que van a cubrir las necesidades de una determinada región o de una determinada zona. En realidad son cajas que se han utilizado para fondear, por ejemplo, en su momento la telenovela de Andrea del Boca o para financiar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que cometió el sargento Gómez en tal provincia, en tal momento. O sea, cuestiones que no propenden en torno a la educación, sino que son cuestiones de tipo ideológico. Cuando el presupuesto nacional se deriva a determinado sector, lo que pasa actualmente con el presupuesto es que en determinados núcleos, determinados kioscos, esos fondos son sobreestimados. Al no gastarse completamente, esos fondos se derivan a otra área de gobierno. Entiendan ustedes qué camino puede tomar. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso, con Javier Milei y con La Libertad Avanza,
Y por esa razón, en el caso de las universidades, hemos votado en contra. Universidades que son propuestas tanto por el kirchnerismo como por Juntos por el Cambio. De hecho, la última sesión en el Congreso se votó la creación de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, que tiene la misma calidad educativa que la academia que pudiera tener Giselle Rímolo, y esta universidad que se creó en la última sesión fue traída a colación por una universidad que solicitó la Unión Cívica Radical, que es la Universidad de Río Tercero, en Córdoba. Universidad creada al efecto de brindarle un homenaje a los ciudadanos de Río Tercero por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Todavía estoy tratando de entender la correlación que tiene la creación de una universidad con un hecho como este. Y sin embargo, por esa universidad hubo quórum, se votó, y por esa universidad tuvimos que votar 4 universidades más. Quiero decirles que con Javier Milei votamos todas en contra. Entonces, hay también una situación que se viene configurando, que es el kirchnerismo propone, pero si no encuentra acuerdo en Juntos por el Cambio, esas leyes no se aprobarían. Sin embargo, la mayoría se aprueban. Entonces, esto también es importante detallarlo. Por lo cual hemos tenido 2 años muy intensos en los que ha habido sesiones kilométricas de 20 horas, o 24, o 15, ininterrumpidas, de discursos en la mayoría de los casos iguales, que solamente tienen matices de diferenciación, y que al pueblo argentino le demandan un gasto enorme para leyes que en realidad, de nuevo, son por cuestiones ideológicas o terminan siendo sobre legislación. Es decir, son leyes que no traen un gran beneficio al pueblo argentino. Muchas de ellas incluso son declamativas. Así que en estos 2 años muy intensos hemos tenido que ser, como de alguna manera, si bien somos 2 diputados, ahora Carolina Píparo somos 3, hemos tenido un valor de discusión política que ha sido sumamente grande en el Congreso. Hemos votado en contra de los presupuestos, hemos votado en contra de diferentes endeudamientos, de la creación de parques nacionales, algo que puede resultar muy bello, porque obviamente la preservación de la flora y la fauna es importantísima, pero el problema es que detrás de los parques nacionales se crean cargos públicos para la cámpora. Y además, no solamente no se garantiza la integridad territorial de nuestro país en esos parques nacionales, sino que además tampoco se respeta la propiedad privada en caso de que un ciudadano tenga una casita otorgada por el mismo Estado, como por ejemplo pasa en Villa Mascardi, que es parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y donde allí hay una usurpación desde hace muchos años a manos de supuestos mapuches. Pero ahí el Estado no interviene. Entonces el Parque Nacional en sí, hoy por hoy, termina siendo un kiosco más y además un cuestionamiento al derecho a la propiedad privada y a la integridad territorial. Bueno, todas estas cuestiones se dirimen en el Congreso, a la sociedad le llegan algunos hechos distintivos, no siempre veraces, pero eso es lo que se transmite. Entonces, hemos tenido doble trabajo, no solamente oponernos al kirchnerismo y expresarlo y sostenerlo en los hechos, sino que además hemos tenido que combatir de alguna manera lo que le llega al público en general, que no siempre es fidedigno y veraz. Dicho esto, el corolario, el resultado o la consecuencia de La Libertad Avanza para nosotros es sumamente positivo. Primero porque la discusión política hoy por hoy la está dirigiendo y está a la vanguardia La Libertad Avanza. Si hoy se está hablando de reducir o eliminar impuestos, es por La Libertad Avanza. Ningún otro espacio había sido tan firme en esta premisa. Si hoy por hoy tenemos un candidato a presidente con grandes posibilidades de ser el próximo presidente de los argentinos, que en un debate presidencial dice que no fueron 30.000 desaparecidos, que es algo que es verdad, no fueron 30.000 desaparecidos, con todo el respeto que me merecen todos los desaparecidos, pero si no fueron 30.000, hay que decir la verdad, porque la verdad no siempre nos es cómoda. Bueno, si eso lo dice hoy un candidato a presidente, es por La Libertad Avanza. Y si hoy se están dirimiendo cuestiones relacionadas con el kirchnerismo,
en las políticas de derechos humanos, en las políticas de seguridad, donde, por ejemplo, una frase que pueda parecer obvia y simple como el que las hace las paga, es simplemente porque La Libertad Avanza se puso esa cuestión al hombro. Por supuesto, es muy halagador que los demás espacios nos imiten, nos copien, recepten o hagan suyas nuestras propuestas. Pero en lo que tiene que ver con la batalla cultural, nosotros realmente sentimos que ya ganamos, porque torcimos un discurso hegemónico de décadas en nuestro país. Asimismo, otro de los grandes logros para nosotros es haber alcanzado la transversalidad en el alcance y en la llegada a los sectores políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes nadie llegaba a la clase baja, a la clase humilde, con un discurso de política, si no se era de izquierda o si no se era peronista, por ejemplo. Quiero hacer la aclaración, lo que estamos padeciendo hoy no es peronismo, el kirchnerismo es otra cosa. Pero independientemente de eso, bueno, esta situación logró ser transversal. Nosotros hoy llegamos a un joven que está en Uber o que está en Rappi, de la misma manera que llegamos a un estudiante de la Universidad de San Andrés. De la misma forma que llegamos a un salteño en La Puna o en Jujuy en La Puna con una persona que vive en plena capital federal. Y eso es mérito del dominio escénico de Javier Milei y de haber presentado propuestas que son nuevas, porque de nuevo no se puede cambiar la realidad si lo que se propone es lo mismo de siempre con los mismos de siempre. Y otra cuestión más que me gustaría marcar como un hito es el haber logrado que los jóvenes se involucren en política. La mayoría de los jóvenes que participaban en cuestiones políticas en nuestro país eran de izquierda y militaban al Che, a Fidel Castro y a todos estos personajes. No había gente joven involucrada, salvo en pequeños reductos más bien de tipo liberal o nacionalista o diferentes pequeños grupos. Hoy por hoy, los jóvenes sienten representación en un candidato con el que podemos estar o no de acuerdo en algunas cuestiones, pero que sí plantea la apertura del discurso. Y yo creo que siempre fomenta la democracia, la fortalece y acrecienta la calidad institucional de un país el que haya apertura en el discurso, apertura en el mensaje, a que siempre se restrinja todo solamente a unos pocos bendecidos que tienen derecho a hablar y a expresarse. Así que simplemente contarles brevemente lo que es La Libertad Avanza y contarles que el desafío para nosotros a futuro es muy grande porque nosotros vivimos la maduración de nuestro espacio en estos 2 años sumamente intensos y lo que le lleva a una coalición política más tiempo, nosotros lo hemos concentrado en solo 2 años con falencias, con cuestiones a mejorar, pero siempre entendiendo que realmente en la República Argentina no hubo una tercera fuerza que pudiera ganar y llegar al poder. Y hoy por hoy La Libertad Avanza sí encarna esto. Para adelante, ¿qué nos toca? Consolidar nuestra estructura política, que hoy es un frente político, trabajar intensamente para encontrar y para desarrollar a los mejores referentes de nuestro espacio, de manera de que también el liderazgo sea más compartido y no recaiga solo sobre los hombros de Javier Milei, y por supuesto afianzar el mensaje, afianzar nuestro discurso, explicar mejor a la sociedad todo lo que nosotros queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Por delante nos espera una intensa batalla cultural en un país en el cual el progresismo ha logrado que seamos un país rico, pero con un 50% de la población en situación de pobreza, sin defensa, sin seguridad, sin justicia, sin educación, sin salud, pero con lenguaje inclusivo, con muchos pueblos originarios que no lo eran hasta hace 10 años, con mucha ideología de género y con un montón de cuestiones que no son las funciones realmente delegadas por nuestra Constitución y por la cual tenemos que responder los políticos. Así que por delante nos espera un camino sumamente intenso, pero estamos seguros de que vamos a conseguirlo. Muchas gracias.
Gracias, Victoria. Tengo preguntas infinitas y un tiempo finito. Pero quería preguntarles sobre algo de último momento, que es que Javier Milei presentó una cautelar para que el Estado frene inmediatamente todo lo que tenga que ver con contratos, licitaciones y designaciones. Quería una reflexión suya sobre esto. Bueno, nosotros en estos próximos 2 meses, hasta el momento en que el próximo gobierno asuma, que seremos nosotros o será quien Dios disponga, tenemos por delante 2 meses muy intensos en los cuales el kirchnerismo literalmente va a arrasar la tierra como Atila, el rey de los hunos. Entonces, con este panorama, ellos no solamente pensaban de alguna forma aprobar el presupuesto para el otro año, cosa que nosotros hemos logrado de alguna manera consensuar, porque eso implica hipotecar la gestión posterior al kirchnerismo, sea la que sea, sino que también hemos intercalado este tipo de medidas que van a ser luego replicadas en otros sectores a la espera de que el Estado frene cualquier designación que pueda implicar torcer la política del próximo gobierno. Y esto se lleva hasta en cuestiones que pueden parecer muy nimias, pero que son sumamente importantes, como son las de los ascensos en la policía, las de designaciones de diferentes personas en organismos internacionales, etc. Entonces, en razón de esas situaciones que nosotros le estamos pidiendo al Estado que no se designen, que no se firmen o que no se concedan licitaciones o se acuerden contratos que puedan implicar la falta de libertad para la gestión posterior al kirchnerismo. Bueno, acá tengo una pregunta que se replica por 3 o 4 y está relacionada con Patricia Bullrich, que en algún momento, vaya a saber cuándo, daba la sensación que entre Patricia Bullrich y La Libertad Avanza y Javier Milei había una relación de entendimiento y llegamos a los últimos días donde Javier Milei la acusa de poner bombas en escuelas públicas. La pregunta es, ¿qué pasó ahí y si era necesario hacer esa acusación? Entre Javier Milei y Patricia Bullrich siempre hubo una cordial relación. Yo a Patricia la he visto nada más en un programa de televisión, en un cruce en un pasillo, así que no la conozco personalmente como para opinar sobre ella. En efecto, ella integró una organización armada, ella integró Montoneros. Es un eufemismo decir que integró la JP. La JP era la organización de superficie de Montoneros, como el Sinn Féin lo fue del IRA irlandés. Dicho esto, en este momento de la campaña estamos en un fragor en el cual también nosotros recibimos una gran cantidad de ataques, por lo cual lo tomo sin escandalizarme y sin sentirme aludida en lo personal como parte de lo que es la campaña política en el último momento en el cual se va a dirimir el destino de nuestro país por los próximos 4 meses. Simplemente considero que es parte de la discusión política. Yo siempre, como habrán observado, soy una persona que apunta a la serenidad, pero entiendo la vehemencia de mi candidato, al cual apoyo en todo porque sé los intereses que lo mueven, los valores que lo mueven y el coraje que tiene. Así que simplemente, así como me han dicho ñoqui a mí, que trabajo desde los 18 años, lo paso por delante, le pongo un manto de misericordia y seguimos adelante. Patricia, aquí alguien pregunta si no les convendría, tanto a ustedes como Juntos por el Cambio, tratar de relegar al kirchnerismo al tercer lugar, y agrega una reflexión. ¿Sería demasiado patriotismo pedirles algo así? El tema es que nosotros en el Congreso hemos visto lo que vota Juntos por el Cambio. Entonces, hay poco punto de conexión cuando se va a votar, por ejemplo, el subsidio a la cultura, que obliga a cualquier argentino que nazca en el día de hoy a pagar por los próximos 50 años un subsidio a la cultura y a películas que realmente no ve absolutamente nadie, ni siquiera la mamá del que la está filmando. Y cuando nosotros votamos esa ley, la votamos
casi en completa soledad. Y mayoritariamente, Juntos por el Cambio la votó a favor o eligió abstenerse. Nosotros no usamos la abstención. Nosotros o votamos sí o votamos no, pero no nos abstenemos, porque la abstención es una elegante forma de no involucrarse. Entonces, cuando no encontramos una afinidad en cuestiones tan cruciales como hipotecar el futuro de los argentinos o seguir sosteniendo una matriz cultural que es también la que ha parasitado el futuro de todos nosotros, y definitivamente no hay tantos puntos en común. Igualmente, si me tocara, por la voluntad de los argentinos, ser vicepresidente de la Nación, por supuesto voy a dialogar con todos los sectores con los cuales se puede construir un país en serio, un país en el que tengamos que poner de pie no solo a los argentinos, sino también nuestras empresas, a las pymes, etc. Así que de nuestra parte siempre va a haber una posición de diálogo y siempre va a haber una posición de acuerdo, entendiendo perfectamente que nosotros no estamos de acuerdo con seguir hipotecando a los argentinos, con seguir evitando garantizar las funciones que nuestra Constitución nos delega como políticos y como Estado argentino, y por supuesto teniendo un claro mensaje hacia la sociedad de que hay cuestiones como el delito que no se van a tolerar. Usted señaló que esto que tenemos no es peronismo, es otra cosa. ¿Qué cosa es? Y es una mezcolanza de corrupción, impunidad, avivada y, por supuesto, falta de valores. No defienden nada más que su propio bolsillo. Es, para nosotros, para Javier Milei y para mí, es el gobierno más corrupto de la historia. El peronismo tenía otras banderas. El peronismo implicaba otras conquistas sociales con las que podemos o no estar de acuerdo, incluso con la forma de ejercer la política, pero no podemos negar que 50 años después, 40 años después, 50 años después casi de la muerte de Perón, seguimos discutiendo las políticas del peronismo como tal. Con los Kirchner vino otra cosa en la cual se apoyaron en exterroristas, en delincuentes de todo tipo, en corruptos, y modificaron nuestra matriz cultural hasta quitarnos toda esencia como pueblo argentino. Así que siempre hago esa distinción porque conozco peronistas, sé los valores que tienen, defendí víctimas del peronismo asesinadas por terroristas y nunca quise hacer esa distinción que me parece bastante espantosa entre gorilas y peronistas, así que creo que también el acuerdo y la concordia arrancan por este tipo de cosas. Victoria, ¿cuál va a ser la política de La Libertad Avanza con respecto a Malvinas? Bueno, creo que todos lo saben, yo soy hija de un veterano de Malvinas, así que tengo a Malvinas en mi corazón. Dicho esto, nosotros, por supuesto, vamos a seguir sosteniendo el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y vamos a seguir reclamando, como se ha hecho hasta ahora, ante los organismos internacionales y ante cada uno de nuestros países amigos que apoyen la causa de Malvinas. Por supuesto, también brindar el reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas y a nuestros caídos. Creo que una de las causas nacionales que más llega al corazón de los argentinos y que más nos hermana es Malvinas, así que el recuerdo a nuestros veteranos de la guerra nunca debe ser ignorado o nunca debe cesar en lo que fue una verdadera epopeya, más allá de las razones que se puedan cuestionar en lo político. Y por supuesto, como en nuestro país, o sea, las Malvinas son argentinas, por ende, nosotros respetamos a todos los ciudadanos extranjeros que viven en ellas, pero las islas son nuestras. Victoria, ¿cuál es el plan de La Libertad Avanza para ordenar el sistema judicial y qué rol tendría el Consejo de la Magistratura? ¿Ya tienen, me va a decir que no, el nombre del ministro de Justicia? Bueno, los nombres que no se dieron todavía son secretos, así que no se los puedo revelar. Independientemente de eso, estamos estudiando intensamente el tema de la justicia porque en mi caso particular no hay política de seguridad sin justicia, así que son dos cuestiones íntimamente relacionadas. La justicia ha sido sumamente penetrada por la ideologización
en un país serio no habría justicia que tenga organizaciones como Justicia Legítima, que militan por una estructura política y por una visión política. Así que nosotros vamos a trabajar con mucho esfuerzo por tratar de garantizar la independencia judicial, haciendo la observación de que ya hay que designar un juez de la Corte en reemplazo de la jueza Hayton, y cuando se jubile el juez Maqueda vuelve a ocurrir la misma situación. Además hay más de 200 jueces que hay que designar y por supuesto hay que darle impulso al Consejo de la Magistratura, que ha sido sumamente neutralizado, tironeado y utilizado por la estructura del Poder Ejecutivo. Así que apuntamos a lograr, más allá de nuestra gestión, la independencia judicial. Por delante nos espera un trabajo bastante intenso, pero nosotros estamos abocados a tratar de elegir a las personas que puedan ejercer con prestigio la máxima judicatura, que es la Corte Suprema. ¿Por qué la liberación de las actividades sindicales está ausente en las propuestas de La Libertad Avanza? Bueno, yo he hablado en algunas oportunidades. Ustedes saben que mis temas no son puntualmente esos, no porque no me interese, sino porque me estoy abocando a seguridad y a defensa, que junto con inteligencia son los mandatos más definidos de Javier Milei. No voy a ser ministra, pero sí voy a estar involucrada en estas políticas y voy a estar trabajando, además de en el Senado, también en el trabajo de estas dos áreas tan fundamentales, sobre todo seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de los argentinos. Respecto de las cuestiones sindicales, yo soy una profunda creyente de la libre agremiación. No considero que los trabajadores tengan que estar de rehenes de una estructura gremial determinada. Sí creo que eso es un derecho y por ende debe quedar a criterio de cada ciudadano. Y por supuesto también teniendo presente que hoy por hoy le resulta más redituable tanto al empleado como al empleador estar informal, lo cual es terrible. Entonces, me parece que hay que trabajar bastante intensamente en esa cuestión. Nosotros tenemos el área de trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano, que va a nuclear a trabajo, a niñez y familia, educación y salud. Tenemos una persona designada como ministra de Capital Humano, que es la licenciada Sandra Petovelo, y creo que a medida que nos vayamos acercando al 22 de octubre y eventualmente a una segunda vuelta, vamos a detallar más este tipo de temas que de nuevo se salen un poco de las dos más importantes temáticas para los argentinos, que son seguridad y economía. ¿Qué va a hacer con la AFI? Bueno, la AFI es una tarea sumamente importante de cualquier Estado. O sea, la AFI, me estoy refiriendo a una Secretaría de Inteligencia, ¿no? Es algo que ningún Estado moderno, y menos la octava extensión territorial del mundo, con tanta cantidad de recursos naturales, no puede cerrar. Sí tenemos que encontrar un personal que sea eficiente, que no esté ideologizado, que no esté dinamitado por la cámpora, como ocurre actualmente, que tenga referentes que conozcan del área y no que sean personas premiadas por el poder político, y por supuesto que no esté sobredimensionada al extremo como está ocurriendo hoy en día, simplemente para tal vez, no sé, cubrir el chusmerío político, porque la verdad es que no. Hoy por hoy Argentina no tiene relación casi con otros pares similares en el exterior de la AFI. Entonces, me parece que hay que trabajar sumamente fuerte en esta área porque es también tierra arrasada como el resto del Estado, pero de ese tipo de labor depende que Argentina, por ejemplo, no tenga o pueda predecir un atentado terrorista o el ingreso de bandas de narcotráfico o de crimen organizado o cualquier tipo de conflicto armado que pudiéramos tener con otra nación, etc. Así que es sumamente importante. Nosotros no abogamos por su cierre, sí abogamos por su profesionalización,
su reducción en términos de eficiencia. No todo lo que es muy amplio y poblado termina siendo bueno o eficiente, así que hay que trabajar en esa área que ha sido una de las más manoseadas por el kirchnerismo. Me quedan dos preguntas. Una de ellas es si va a haber alguna política o actitud especial con respecto a organizaciones como Abuelas y Madres. Bueno, respecto de esta área, bueno, esto es del campo de los derechos humanos, pero es transversal a todo el Estado. Quiero decirles que el Estado argentino subsidia a ambas organizaciones desde hace muchos años, no solamente a través del otorgamiento expreso de subsidios a estas dos asociaciones, sino también además a través de, por ejemplo, en su momento la nacionalización del Instituto de las Madres de Plaza de Mayo y hoy nacionalización de la universidad. Por supuesto, el pago de indemnizaciones. Actualmente se están pagando indemnizaciones a personas que se exiliaron del país, por la razón que sea. Puede haber sido realmente porque eran perseguidos políticos o disidentes políticos, o puede ser porque eran miembros de Montoneros. Sea como sea, estamos indemnizando a gente que ha vivido en Francia, en Suecia, en España, que se quejan de no haber estado en Argentina y entonces por esa razón reclaman por los días de exilio una indemnización al Estado argentino. Además de eso también están los juicios de lesa humanidad, que más allá de los juicios en sí, hoy por hoy bloquean el funcionamiento de la justicia federal. Entonces las causas de narcotráfico y de corrupción van prescribiendo lentamente ante el colapso que tienen con los juicios de lesa humanidad, que en la mayoría de los casos son juicios repetidos uno tras otro contra los mismos imputados y con algunas diferenciaciones las mismas imputaciones. Así que definitivamente creo que hay que hacer un relevamiento de en qué ha gastado el Estado argentino en el área de derechos humanos. En mi caso personal creo que hay que hacer una auditoría respecto de las indemnizaciones otorgadas, los cargos públicos que se han dado, la creación de oficinas de derechos humanos en todos los ministerios, en todos los órdenes, municipal, provincial y nacional. Todo eso a la búsqueda de, primero, la verdad, que me parece el valor fundamental, y segundo, a la búsqueda de la eficiencia. Estamos luego de 40 años debatiendo cuál es el número de los desaparecidos. Definitivamente no ha sido una acción eficiente la de ninguna de estas dos entidades. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a redefinir esta política. Y en segundo término, también me parece fundamental que pongamos las prioridades sobre lo que son los derechos humanos del presente, considerando que hoy en Argentina hay gente que no come un plato como estamos nosotros ahora degustando, que hay gente que no se puede atender en un hospital, que no puede enviar a sus hijos al colegio porque los docentes hacen paro o porque la escuela se viene abajo, que hay gente que vive en el medio de la nada y no tiene un camino, una ruta, un acceso a civilización, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que hay que también poner la mirada sobre los derechos humanos del presente, que es algo que el kirchnerismo y en parte Juntos por el Cambio ha decidido no hacer. Victoria, la última pregunta, una reflexión sobre el escándalo Insaurralde. Bueno, el escándalo de Insaurralde me parece de una inmoralidad manifiesta. No solamente me puede repugnar como ciudadana argentina, sino que además me parece profundamente desvergonzado el gasto ostentado, el pretender que un intendente tenga semejante fortuna, que el kirchnerismo no repudie adecuada y debidamente este notorio caso de corrupción, porque nadie puede creer que este hombre, siendo intendente, se hizo de semejante fortuna y entrega semejantes regalos. Es parte, creo, de la retirada del kirchnerismo y de su autodestrucción. Simplemente hay que ayudarlo entre todos a que se termine finalmente la etapa más trágica de la Argentina. Victoria Villarroel, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como es costumbre, vamos a entregarle un obsequio a nuestra oradora, agradeciéndole el mensaje que nos
transmitió, que es el libro del centenario de nuestro club, con una dedicatoria especial para ella.